Y vamos a empezar con la presentación de la Declaración Deusto de Derechos Humanos en Entornos Digitales por parte de Perú Sasia. Perú Sasia es licenciado en Química y doctor en Química Macromolecular por la Universidad del País Vasco. Actualmente es profesor doctor en la Universidad de Deusto, donde imparte docencia en el campus de Bilbao. Pertenece al equipo de investigación de ética aplicada a la realidad social. Experto, ponente y conferenciante, desde el año 2005 es el director de la Fundación FIARE, dedicada a la promoción de alternativas económicas a través de la investigación de nuevos circuitos financieros. Es miembro del Consejo Confederal de la Red Española de Economía Alternativa y Solidaria, REAS, y del Consejo de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, FEBEA. Por favor, Perú. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por permitir este breve espacio de una presentación muy general sobre la Declaración de Derechos Humanos en Entornos Digitales que ha promovido la Universidad de Deusto en estos últimos meses. Es una iniciativa que, como digo, presentaré someramente. La declaración en sí misma está muy accesible, la tienen a disposición en la web, pero sí que me gustaría utilizar este rato, estos 15 minutos, para enmarcar un poco el por qué es pertinente, cómo ha surgido y cómo se ha elaborado una declaración de este tipo y qué recorrido creemos que puede tener lo que es, sin duda, algo más que un documento escrito. Precisamente es la pretensión que tenía cuando comenzamos a prepararla. Es una iniciativa que no surge de la nada, surge pues de la naturaleza que tienen nuestras universidades de estar atentas a dinamismos sociales relevantes que de alguna manera nos preguntan, también dinámicas internas propias de nuestra actividad académica investigadora y de transferencia, que nos hacen preguntarnos por qué dinámicas sociales están ahí y cuál debería ser el posicionamiento de la universidad respecto a esas dinámicas. Esta declaración responde a ese tipo de respuesta que, como digo, las universidades con una cierta frecuencia, valoraremos si más de la deseada, menos de la deseada, hacemos o se nos pide que hagamos como un actor social significativo en la configuración de nuestras sociedades. El documento no es solo un listado de 16 derechos, como se puede comprender, sino que está rodeado también de una serie de contenidos que ponen estos derechos en el lugar pertinente y permiten además un posicionamiento de la universidad respecto a lo que entendemos que debe ser una perspectiva ética en el entorno tecnológico. Hay dos aspiraciones fundamentales en la declaración. En primer lugar, poner de relieve público, decir, posicionarse públicamente como un actor que dice este debate es importante. Obviamente ni somos los únicos ni somos los primeros, pero ciertamente nos apuntamos como universidad, con las competencias que nosotros podamos tener, a un debate público en el que la perspectiva ética respecto a los entornos digitales y, por extensión, respecto al fenómeno tecnológico, es algo que tiene una cierta importancia, apareciendo así con la academia como una voz autorizada para concienciar a la sociedad, ¿no?, sobre cuestiones que son éticamente sensibles. Esto lo repetimos mucho a los muchachos y muchachas cuando les intentamos enseñar razonamiento ético y análisis ético de las situaciones, que una de las responsabilidades del profesional en su condición de experto es precisamente concienciar, generar conciencia social de vacíos legales, retos éticos y muchas otras cosas, ¿no? En segundo lugar, es un compromiso que también abiertamente declara un propio compromiso de la universidad por incorporar la perspectiva ética desde distintos puntos de vista, ¿no? Un elemento que deberá ser imprescindible en nuestra actividad docente, investigadora, en nuestra actividad de transferencia y en el propio uso de las tecnologías que obviamente les resulta tan familiar a ustedes aquí presentes, ¿no? Sin ir muy lejos, porque la declaración lo desarrolla, pero sí que me gustaría parar un momentito en cuáles son los presupuestos éticos desde los que se escribe esta declaración, ¿no? Esta declaración se asienta sobre una serie de principios éticos que vienen de las distintas tradiciones éticas, no son estrictamente deontológicos, estrictamente utilitaristas o estrictamente basados en la ética de las virtudes, sino que tratan de recoger todas las escuelas o todas las perspectivas éticas que la humanidad en unos cuantos miles de años de pensamiento ha sido capaz de ir desarrollando, ¿no? Y ahí aparecen cuestiones que resultan muy evidentes una vez leídas, pero que volcarlas sobre el fenómeno tecnológico en este tiempo no resulta tan sencillo, ¿no? La prioridad del ser humano,
que el ser humano no puede reducirse a datos, la prevalencia del bien común, la reivindicación del principio de autonomía, que se convierte en un principio central dentro de los principios de la ética profesional en el ámbito del mundo tecnológico y muy particularmente en ámbitos como las economías digitales, etcétera, etcétera. Cuestiones relacionadas con el concepto de dignidad y una declaración que aparece como la última en el listado, pero precisamente como la última por dotarla de relevancia y no todo lo contrario, una específica atención a la protección de las personas menores de edad, ¿no? A las que les solemos llamar nativos digitales y realmente lo que son es huérfanos digitales. Han aprendido a vivir en ese mundo sin padres, porque no han tenido padres, como si cuando mi padre intentaba explicarme qué era aquello de la droga, ¿no? Entonces, su condición de huérfanos digitales los que les ha ido y les sigue haciendo ir descubriendo las novedades que la tecnología supone y que requieren pues, retos seguramente de acompañamiento, de comprensión, de adaptación, que no siempre yo creo que reflexionamos suficientemente, ¿no? Hay tres preconcepciones sobre lo tecnológico que destilan en esta declaración, ¿no? La no neutralidad de la tecnología, yendo o tratando de alejarse de ese razonamiento tan simplista de todo depende del uso. Fijaros, en un cuchillo hay que ir mucho más allá. Las tecnologías nos cambian, las tecnologías evolucionan, el sujeto que usa la tecnología cambia en el momento que la va usando. La cosa es mucho más complicada. No se puede ser solo tecnológicamente determinista o solo socialmente determinista cuando se habla del fenómeno tecnológico. Tomamos decisiones conscientes y el otro día decíamos en una jornada con empresarios sobre esta declaración que la tecnología podemos considerar imparable, pero eso no quiere decir que la tengamos que considerar ingobernable, que no es lo mismo, Entonces hay una asunción, hay precisamente una declaración, es decir, la tecnología debemos gobernarla y orientarla al bien común, lo cual no es sencillo. Una declaración que se fundamenta, como decía, en las grandes 4 tradiciones éticas, ¿no? Tiene principios, hay deontología dentro de la declaración, hay éticas del diálogo. La propia declaración es ponerse en un proceso de diálogo, de deliberación que trate de generar amplios marcos normativos. Hay análisis de utilidad, cuál es el bien común que se persigue en el uso en determinado sentido de las tecnologías, en este caso de los entornos digitales, y también una llamada desde la ética de las virtudes, qué tipo de valores, qué tipo de ciudadano, ciudadana, profesional, persona somos en ese entorno digital. Una referencia que en esta universidad es obligada a los principios de la ética profesional. Como sabéis, en Deusto todas las carreras, todos los grados y bastantes másteres tienen como obligatoria la asignatura de ética cívica y profesional, 6 créditos en el último curso para todas las titulaciones, como digo, y la ética profesional es un análisis que genera mucha actividad docente y no solo docente, también de investigación y de transferencia, ¿no? Los famosos principios sobre los que se articula la ética profesional, de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, están asimismo presentes en la declaración. Información más concreta, más específica sobre qué hemos hecho, pues generamos a principios del año pasado un equipo multidisciplinar dentro de la universidad con gentes que venían de ingeniería, de economía, de derecho, de ética y nos pusimos a trabajar. Contamos con una asesoría de expertos externos. Asimismo, miramos un poco lo que había por los alrededores. Sabíamos que nuestro reto no era la sabia formulación de los derechos y que fuesen todos y que fuesen justo esos. Nos parecía que, hombre, ahí había un reto que hacer, pero también entendíamos que lo importante era generar un documento que tuviese una consistencia y lanzase un mensaje que iba más allá de esos 16, si no solemos bromear diciendo que debiéramos haber hecho 12 y así podíamos hacer calendarios, ¿no? Entonces, la declaración se formalizó, se puso públicamente en conocimiento de la sociedad, sobre todo de nuestro entorno, en noviembre de 2018. Vino una ministra, vino el vicepresidente del Gobierno vasco, que nos hizo un comentario muy curioso que a mí siempre me gusta recordar. Cuando presento esta declaración nos dijo:
Erkoreka, atended de esos derechos que son todos muy importantes, atended mucho al de la instancia humana detrás de las máquinas que toman decisiones y detrás de los algoritmos, porque seguramente será una máquina la que decida vuestra pensión enseguida. Entonces, solicitad, velad, lo estaba diciendo desde el Gobierno, digo, bueno, pues si lo dices tú, habrá que hacerte caso, pero ciertamente son alertas que todos llevamos muy interiorizadas últimamente, ¿no? Estamos en una fase de difusión, seminarios, a nuestros alumnos utilizamos esta declaración muchísimo para jugar con ella. Creo que ayer hubo alguna referencia también, algún uso de este instrumento durante vuestras sesiones. A los profes también hacemos grupos de debate, de formación sobre esta cuestión y estamos preguntándonos si sería pertinente una dinámica de adhesiones. Adhesiones que en ningún caso pueden ser más meras firmas, ¿no? Tendrían que ser compromisos de alguna manera, con planes de acción vinculados o con alguna cuestión. Adhesiones, pues lógicamente las preguntas vienen sobre si buscamos adhesiones sobre todo en la esfera de los agentes económicos, en la propia esfera universitaria, en las administraciones públicas. Es el proceso en el que estamos ahora mismo, implicados. Un breve paso para terminar por los 16 derechos que considerábamos que merecía la pena incorporar en esta declaración. Si hay que reordenarlos de alguna manera, deberíamos, aunque no es ese el orden de la secuencia del documento, deberíamos ordenarlos en cuatro grandes grupos: los derechos relacionados con el acceso a la red, los derechos relacionados con la integridad de las personas en la red, los derechos relacionados con las economías digitales, con el acceso a bienes y servicios dentro de la red, y los derechos relacionados con la desconexión en la red, ¿no? Estos 4 capítulos pues despliegan una serie de derechos que no son conocidos, y de los que declaro simplemente las palabras que rápidamente nos evocan de qué tipo de derecho estamos hablando, ¿no? Respecto al acceso a la red, accesibilidad, alfabetización digital, imparcialidad, seguridad en la red. Respecto a la integridad de los datos, estamos hablando de intimidad, propia imagen, derecho al honor, libertad de expresión, identidad personal digital, privacidad, transparencia, responsabilidad en el uso de algoritmos, el derecho a tener una última instancia humana en las decisiones de sistemas expertos, que también está conectado con la transparencia en la propia configuración de esos sistemas. La cuestión relacionada con los bienes y servicios de la red tienen que ver no solo con nosotros como Homo technologicus, sino también como Homo economicus, con lo que el problema no se duplica, sino que se eleva al cuadrado, ¿no? Por las propias carencias éticas que tiene la aproximación del modelo del Homo economicus, un modelo que antropológicamente es un modelo esencialmente individualista, esencialmente egoísta, esencialmente instrumental en la racionalidad. Pues si unimos eso a cómo nos configura el entorno, el uso de determinadas herramientas tecnológicas, las alertas, como digo, se elevan al cuadrado, ¿no? Y ahí están presentes las cuestiones de las economías digitales, las cuestiones del rol, autonomía de las personas consumidoras, el derecho a la propiedad intelectual en la red. Y, finalmente, la desconexión con los famosos derechos al olvido, el derecho a la desconexión, derechos laborales. Están empezando empresas a desarrollar, a prohibir, en la medida en que cada una esté organizada lo puede hacer mejor o peor, el envío y recepción de correos electrónicos profesionales desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 9 de la mañana. Hay empresas que ya lo están haciendo. El derecho a la desconexión y el derecho al legado digital. El derecho al legado digital cuando, por haber muerto, por mortis causa, la persona mantiene una memoria en la red, pero ella ya no está entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el legado digital? ¿Quién conserva los derechos a utilizar o dejar de utilizar ese legado, ¿no? En fin, la declaración está, por supuesto, accesible. El día de la primera presentación hicimos un póster pues muy bonito, la típica persona que está pintando mientras los conferenciantes conferencian, y es, como digo, absolutamente accesible. Muchas gracias. Muchas gracias, Perú. Iñaki, ¿tenemos tiempo para algunas preguntas? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Venga, ya sé que es la primera sesión. ¿Alguien que habrá...? Sí, en términos relativos esto ha sido un madrugón, además, ¿no? O sea que...
Zulema, adelante. Hola, Zulema de la Universidad de Burgos. A ver, mi pregunta, bueno, es un poco cuando ha dicho lo de la prevalencia del interés del bien común sobre las individualidades. No se me ha recordado una duda que tengo yo que iba a plantear, bueno, no tiene que ver con la tecnología, ¿no? Pero, digamos, a veces, voy a poner este caso que me parece polémico, no sé a ver cuál era su opinión como experto. Pues era un debate o algo así de una persona que había tenido un hijo con síndrome de Down, ¿no? Y entonces otra persona le decía que por qué tenía que pagar los tratamientos especiales de esa persona de síndrome de Down, ¿no? con sus impuestos, cuando había una prueba de la amiocentesis, creo que se llama, para detectar que esta persona no había querido adoptar hacerse esa prueba y había decidido ¿no? tener este hijo, ¿no? Entonces a mí me pareció un dilema ético, ¿no? Digo, ¿qué debemos hacer, ¿no? O sea, invertir todos en... No sé si me explico. A lo mejor hay ese dinero que va destinado a casos concretos, a lo mejor se debe invertir para mejorar la sociedad, ¿no? Que sería prevalecer el bien común sobre el bien individual o de una minoría, ¿no? Sí, los debates yo podía poner sobre el tapete algunos similares, como las donaciones oncológicas de Amancio Ortega, si queremos generar debate. Hay de esos hay unos cuantos. A mí dos reflexiones, y por no ir muy lejos. Una cosa es la ética y otra es la moral. La ética es racionalidad, tienes que analizar argumentos éticos según las tradiciones éticas, y según las tradiciones éticas es muy difícil pensar en el bien común sin incorporar la dignidad inmedible, inalienable de cada persona individual. Entonces, el bien común no puede ser suma económica normalmente de personas que cuestan dinero. No puede hacerse. En ética es imposible. Otra cosa es que luego la respuesta moral será la que tenga que ser, y alguien te dirá que no tengo dinero para esto, si tengo dinero para lo otro, entonces habrá daños colaterales, pero esa es, digamos, la respuesta moral. Nosotros a los alumnos les decimos el primer día, mira, somos profes de ética, lo cual no quiere decir que seamos buenas personas, Quiere decir que sabemos de ética, sabemos hacer racionalidad ética. También es cierto que si tú haces una reflexión ética bien hecha, estás un poquito más cerca de comportarte bien que si no la haces. Entonces, en este tipo de casos, yo siempre, mi campo en el que más trabajo es el de la ética económica y ética en los negocios. No es tanto la ética tecnológica, aunque también, ¿no? Pero la ética en los negocios te demuestra que las racionalidades a las que se trata de llegar son racionalidades instrumentales en las que reducimos las personas a costes. Eso no es ética. Eso no es ética, pero no porque lo diga yo, es porque nuestras sociedades no se pueden construir así, porque si no llegaríamos a sociedades, por ejemplo, perfectamente sostenibles y absolutamente injustas. Entonces, los retos de la sostenibilidad es que no va a haber agua potable para todos. ¿Cuál es el problema? Pues ya tendremos algunos agua potable y el resto expulsados si no renunciamos a ese tipo de racionalidad instrumental económica. Y entonces, en estos problemas en los que una persona con síndrome de Down se convierte en un coste, un enfermo de oncología se convierte en un coste o en un ingreso o en un beneficio, despolitizamos en el sentido más denso de la palabra política los problemas cuando vemos, bueno, en nuestra sociedad, entonces las articulamos así, porque de ahí al exterminio falta esto como argumento. Como siempre, los profes de ética casi no resolvemos casi ningún problema, más bien los complicamos. Gracias. Pablo. Pues muchas gracias por darnos contexto sobre la declaración que Iñaki nos ha hecho leer a todos. Nos pone deberes, hay un examen final, tengo entendido. Pero aparte de eso, te cuento que me voy con la ilusión de hacer que todos mis empleados en Drexel la lean y se la pongo de deberes a mis estudiantes de ética y tecnología en Georgetown. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es obligatorio para todos los estudiantes de Deusto leerla por lo menos? Bueno, y si no, ¿por qué? Tienen un examen con respecto a esta declaración, o sea que es obligatorio hasta donde ellos consideren que es obligatorio. Si quieren aprobar la asignatura, será obligatorio. Y no solo leerla, trabajarla, no es tanto memorística, pero nosotros que trabajamos mucho estudio de casos,
durante este curso y a partir de ahora marcará tendencia seguramente, va a haber muchos casos en los que vamos a exigir que tiren del utillaje que ofrece esta declaración para intentar resolver casos de ética profesional, por ejemplo. Sí, sí, sin duda. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces simplemente darte las gracias, Perú, y un aplauso.